Edgar Poe, más tarde Edgar Allan Poe, nació en Boston el 19 de enero de 1809. Su sangre inglesa y norteamericana le llegaba doblemente debilitada por la mala salud de sus padres, tuberculosos ambos. La miseria, la enfermedad y la muerte temprana de sus progenitores marcaron toda su sombría existencia y su obra narrativa. Los recuerdos de mis primeros años, confiesa Poe a través de su relato Berenice, se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar. Una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. Hay muchas razones para que la muerte sea uno de los temas más prolijos en la obra de Poe. Hay razones de carácter social, hay razones personales y hay razones también que desconocemos y que nunca podrán llegar a saberse, ¿no? Yo destacaría, en primer lugar, las razones personales, ¿no? La vida de Poe estuvo marcada por la muerte de sus seres más queridos y sobre todo de las mujeres que le rodearon desde muy temprano, ¿no? Su madre murió muy joven, a los 24 años, Elizabeth Poe. Su madre adoptiva, Frances Allan, también murió a los 44 años, su mujer también murió muy joven, a los 20 y tantos, y luego pues la plétora que tuvo de admiradas, de mujeres a las que él rindió pleitesía y de las que estuvo enamorado, pues por una u otra razón pues también murieron muy jóvenes, y yo creo que eso es un aspecto de su biografía que le marcó fundamentalmente. Existen también razones sociales que explican la obsesión por la muerte no solo en Poe, sino en la gran mayoría de los escritores norteamericanos del siglo XIX. Los cementerios que antiguamente estaban en el centro de las ciudades se trasladaron al extrarradio y ocuparon una zona real y simbólica alejada de los seres queridos. Poe recoge toda esa nueva sensibilidad e imaginario norteamericano ante la muerte. En los periódicos, en las revistas, se monta una especie de cultura del duelo, ¿no? Y en esa cultura pues los escritores, los periodistas pues escriben sobre la muerte muy a menudo. También hay un fetichismo de la muerte en su época. La fotografía post-mortem, sin ir más lejos, ¿no? Que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, pues es un arte mecánico que ya Poe llegó a conocer, ¿no? O sea, se fotografiaba a los muertos con su familia y sobre todo mujeres jóvenes y niños, ¿no? Niños, por ejemplo, que podían estar muertos y aparecían con su perro, con sus hermanos más pequeños, incluso mayores. O sea, que hay toda una cultura de la muerte y Poe, desde luego, a pesar de lo que dicen muchos críticos, era norteamericano en el fondo y en la forma, y él recoge todo eso en su obra. En el siglo XIX se desarrolla en el arte toda una variedad de temas en torno a la erótica de la muerte. Las mujeres morían muy jóvenes, y los autores románticos se empezaron a preocupar por la representación de paisajes con mujeres bellas, envueltas siempre en un halo misterioso de turbia melancolía. Cuerpos lánguidos y enfermizos que parecen esperar pacientes la muerte. Existe en el arte de esta época una clara concepción dualista de la mujer. Son seductoras y vírgenes, fieles y adúlteras, de una belleza enigmática cuya sensualidad queda solo sutilmente sugerida. El tema de la dualidad es absolutamente esencial en Edgar Allan Poe, puesto que él vive en una época completamente escindida,
en una nación dividida, en una nación que todavía, pues bueno, en aquella época, en la época en la que él nace y vive, se encuentra en una situación de dualidad esencial, dividida entre norte y sur, lo que luego desembocaría pues, en la Guerra Civil Americana de 1865. Y esa dualidad entre norte y sur ya se percibe en el propio Poe. Él nace en Boston, pero luego se educa, una vez muerta su madre biológica, se educa en Virginia, en el sur. Y esta dualidad, yo creo que esta dualidad política, esta dualidad geográfica, se ve luego, se vierte de alguna manera dentro de la obra poeniana, dentro de la obra de Edgar Allan Poe. Permítanme que me presente de una manera más completa. Soy Peter Allison, uno de los mejores escritores de Norteamérica, de libros sin importancia. Oh, ¿es usted escritor, novelista? ¿Y qué tipo de novelas escribe? De misterio. Poe creía en una doctrina del alma bipartita, de un alma dividida, y en muchos de sus relatos, como en El gato negro, el demonio de la perversidad, se puede percibir esa dualidad esencial en el ser humano. Desde luego, Poe conocía muy bien las obras de la novela gótica inglesa, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray y la literatura romántica alemana de misterio. Pero no encontrando en su patria los escenarios de su imaginación, los situó a las orillas del Rin, en los castillos de Inglaterra y en las calles de París. Poe viene de la novela gótica, pero yo creo que de alguna forma la actualiza o la corrige, porque en los cuentos de Poe realmente la parafernalia gótica no tiene tanta importancia. Los escenarios, aunque también recurre a catacumbas y a cementerios y a este tipo de localizaciones, y sigue siendo importante la generación del ambiente, pero importa mucho más la acción que se narra y sobre todo la emoción que vive el personaje, mucho más que las descripciones de los entornos o como sucedía, o no recurre tanto, digamos, a esa mitología un poco barata de la novela gótica anterior, ¿no? Creo que se convierte en precursor, ¿no?, de todo lo que es la tanatografía que se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XIX hasta finales, ¿no?, desde la fotografía post-mortem que ya comenté hasta también la fotografía de carácter espiritualista o de los espíritus, ¿no? Es un género también muy curioso que conecta muy bien con lo que él está haciendo ya en la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, esa tendencia que surge de fotografiar a los espíritus de los muertos, ¿no?, y que es otro intento, desde mi punto de vista, de recobrar, de acercar a los muertos a la realidad norteamericana de una manera pacífica. ¿Y cómo se consigue eso? Con la máquina. Poe intuyó, como Gustave Doré nos muestra a través de las ilustraciones de uno de sus cuentos más célebres, El Cuervo, que los escenarios de sus narraciones no eran en sí importantes. El paisaje verdadero de su imaginación era el de su propia alma, un alma carente de prosperidad común y corriente, un alma habitada por la sombra, el misterio, la muerte y por toda suerte de obsesiones. Poe era un maestro en la creación de suspense, ¿no? Dominaba la técnica de generar tensión, ¿no?, mediante la dilatación del tiempo narrativo, mediante la descripción de los detalles, como en esa escena del corazón del actor nos cuenta cómo el personaje abre la puerta, abre una ranura de su linterna, el haz de luz que cae en el ojo del hombre que está durmiendo. Realmente Poe consigue que el tiempo se detenga, ¿no?, en sus cuentos. Y ese es un dominio de la técnica que seguramente no ha sido superado y que seguirá siendo imitado y aprendido siempre, ¿no? Por otra parte, lo que hace que sea todavía válido, digamos, es que sus personajes siempre demuestran una gran perversidad, ¿no? La perversidad está presente en todos sus cuentos y la crueldad, ¿no? No todos sus personajes, pero hay una gran crueldad en sus cuentos, y eso es algo que de alguna forma rima con la actualidad, lamentablemente, ¿no?, con lo que se escribe ahora, con la sociedad actual,
que no aceptaría, digamos, otro tipo de relatos más ingenuos que se podían escribir en aquella época. Esta tensión tan particular creada por Poe se terminó extendiendo con el tiempo a todo tipo de géneros. Poe fue un antepasado común a diferentes ramas de la literatura que surgieron en paralelo y con posterioridad a su obra. El terror cósmico de Lovecraft, las aventuras de Stevenson, la novela detectivesca de Conan Doyle e incluso la literatura de ciencia ficción de la que también se le puede considerar precursor. Poe se ha representado de muy diversas maneras en la literatura popular y ha dejado una huella absolutamente fundamental. Incluso en la continuación, digamos, de la tradición gótica en Estados Unidos, podemos ver que a principios del siglo XX, en los años 30, por ejemplo, cuando aparecen pues los pulps o las revistas populares americanas, pues tenemos revistas como Weird Tales, donde escribía Lovecraft, August Derleth, es decir, los grandes autores populares de aquella época siguieron completamente pues la huella de Poe, y ya se puede ver esa perspectiva de Poe en la literatura popular. Por supuesto, aparece también luego vertida en otros muchos ejemplos literarios, que podría ser incluso llegar a La sombra de Poe, de Matthew Pell, que tuvo bastante éxito hace unos pocos años, el autor del Club Dante, y en las obras de Stephen King, por ejemplo, que están, digamos, a caballo entre lo fantástico, entre lo popular y lo fantástico y lo canónico. Poe, ante todo, era un gran narrador, era un impresionante narrador de historias, ¿no? Más allá de que sus personajes fueran más o menos sencillos o estuvieran delimitados solo por un par de características, su fuerza viene de su forma de contar, ¿no? De cómo consigue ponerte realmente en el lugar, en el escenario, en el acontecimiento que está narrando, y cómo te transporta, ¿no? Es lo que en cierta forma se dice ahora despectivamente la literatura de evasión, ¿no? Pero yo creo que la evasión en realidad no tiene nada de malo, ni nada no es menor en ningún sentido a la literatura de reflexión o la literatura del pensamiento más intelectual, ¿no? Yo creo que la literatura de las historias de evasión, de aventuras, de terror, siempre existirán, porque siempre tendremos ese impulso, esa necesidad de viajar, de desconectar, de tener unas experiencias un poco fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Que en definitiva se trata de eso, igual que soñar. Y todo esto se hace en realidad para aprender más sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, sobre nuestros egoísmos. Los personajes de Poe son personajes muy atormentados, pero también muy humanos, en los que, a pesar de que sean asesinos en un momento dado, podemos empatizar perfectamente con ellos e incluso comprendemos por qué el muchacho llega a matar al viejo simplemente porque se obsesiona con su ojo, ¿no? Incluso el personaje del gato negro llega a asesinar a su mujer sin ninguna justificación más que una obsesión que ha surgido en su cabeza, ¿no? Y a pesar de que es inaceptable, es inmoral y es difícilmente explicable, Poe consigue que empaticemos y que nos creamos y que estemos del lado de los personajes, que quizás sea el mayor logro, ¿no? De Poe, que consigue que estemos del lado de sus personajes tan degenerados, ¿no? y que suframos con ellos, aunque sea un sufrimiento totalmente merecido porque provenga de crímenes atroces. Sorprende el hecho de cómo todo el imaginario de Poe ha terminado por ser absorbido por los estratos más populares de la cultura. Cine, música, subculturas de todo tipo han adaptado la estética y la narrativa del escritor de Boston para sus propósitos. De todas ellas, el cómic ha sabido extraer un partido especial. Poesías y relatos de Poe han servido de inspiración para La guarida del horror, una recreación de sus textos realizada por el dibujante Richard Corben y por el guionista Rich Markopoulos. Zombies, mundos posapocalípticos, tribus urbanas,
psicópatas y pervertidos desfilan por las páginas del cómic, en esta adaptación libre de los relatos y poesías de Poe que, sin perder su esencia, les aporta un aire contemporáneo. También aparecieron sus relatos en la famosa revista americana Creepy, que circulaban en Estados Unidos en los años 80 y 90. En el cine, sobre todo pues las películas de Roger Corman, ¿no?, que hoy están consideradas normalmente todos, Roger Corman lo llamaban el rey de la serie B, ¿no?, pero en realidad era un director bastante innovador que ha dejado, yo creo, una huella en el cine bastante importante, sobre todo en esas atmósferas góticas que recrea, ¿no?, y que han sido pues muy imitadas posteriormente. A veces, aunque los directores se hayan desmarcado de alguna manera de su influencia, pero yo creo que ha dejado esa influencia en películas como La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, que se tituló en español El péndulo de la muerte, los cuentos de terror, es decir, todas estas películas, la tumba de la Higia. Todas estas películas pues marcaron, yo creo, una época dentro del cine. También en televisión son numerosos los ejemplos en los que podemos encontrar la huella de Poe. En España, en los años 60, Narciso Ibáñez Serrador realizó una serie de televisión titulada Historias para no dormir, donde por primera vez los televidentes españoles pudieron ver adaptaciones de la obra de Poe. Otros ejemplos los encontramos en series actuales más famosas como Los Simpson, donde en uno de los capítulos Bart aparece disfrazado de cuervo. And the raven, ever flitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. También cabría hablar de la influencia de Poe en la música, en la música, no solo en la música popular, sino también en la música, digamos, clásica, seria. Debussy, por ejemplo, aunque no las terminó, aunque no las concluyó, intentó hacer 2 óperas sobre las obras de Poe, Rachmaninoff también, por ejemplo, y luego pues dentro de la música popular hay una cantidad enorme de referencias a Edgar Allan Poe, de versiones de sus poemas. Por ejemplo, en Radio Futura hizo una versión de Annabel Lee, uno de los poemas más famosos de Edgar Allan Poe. Bob Dylan también hizo, por supuesto, pues es conocido por muchos que Edgar Allan Poe era el autor favorito de John Lennon, uno de los grandes líderes de los Beatles, y aparece precisamente representado en la famosa carátula, en la famosa portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del año 66, uno de los personajes que aparece además centrado dentro de toda esa playa de personajes característicos, entre los que se encuentran incluso los antiguos Beatles, es Edgar Allan Poe. Creo que celebrar el bicentenario pues, es una magnífica oportunidad, ¿no?, para releer a Poe desde nuestra experiencia del siglo XXI, desde nuestras visiones, y que también habría que hacer un intento por entender a Poe un poco como escritor de su época, ¿no?, muy enraizado con lo que es los Estados Unidos, que yo creo que tiene muchísimo más sentido de esa manera, que intentarlo aislarlo, que eso ha sido gran parte de la tendencia de muchos críticos, ¿no?, aislar a Poe como una especie de elemento exótico en las letras norteamericanas, que yo creo que no lo era para nada. Yo creo que fue fruto de su época y fruto de la sociedad norteamericana. Aunque su vida estuvo marcada por la desgracia, Edgar Allan Poe fue uno de los más afortunados escritores modernos. Contó con 2 traductores fascinados por su obra, Charles Baudelaire y Julio Cortázar, quienes contribuyeron a la popularidad que alcanzó en toda Europa.
Edgar Allan Poe murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849 con 40 años. Las causas de su muerte nunca quedaron claras. La explicación más extendida fue que murió de delirium tremens debido a sus continuos excesos de alcohol y drogas. Todo un misterio sin resolver que contribuye sin duda a la proliferación del mito en torno a la figura de Edgar Allan Poe. ¿Es este? Con su permiso, señor. El reverendo acaba de reconocer al que falleció anoche. ¿Puede usted darme los datos para llenar el registro? Nombre y apellido. Edgar Allan Poe.